Buenos días. En esta oportunidad vamos a conversar de lo que son los indicadores reales, lo que yo llamo indicadores reales o los KPI reales que necesita cada una de las empresas. Bien, porque no es lo mismo un grupo de indicadores para una embotelladora de gaseosas, para un cementerio, para una agencia de turismo, para una financiera. Sí, cada una tiene sus condiciones específicas. Entonces, con el tiempo a mí me ha llevado a tratar de armar una metodología, que es lo que se le voy a mostrar a ustedes hoy, de cómo armar ese conjunto de indicadores específico para cada tipo de empresa que nos toque analizar. Bien, lo primero que hay una frase que me gusta siempre a mí desmitificar todo: no existen indicadores de manual. Si no existe el KPI de manual, que uno lo saque de algún lado y que este es, yo voy y lo aplico en cualquier lado, tal cual me dice el manual. Condiciones como, por ejemplo, ya vamos a ver un ejemplo, un EBITDA. Un EBITDA que uno dice, bueno, bárbaro, es ingresos que tenga una empresa, o ventas, o como le queramos llamar, costo de mercadería vendida, margen de contribución, ese margen de contribución menos gastos de estructura, técnicamente me da el EBITDA, pero hay distintos. Yo tengo en un mismo grupo empresario, por ejemplo, que atiende todo lo que es Latinoamérica, y depende del país, es cómo se hace un tratamiento de los gastos financieros, que a veces lo ponen dentro de lo que es estructura, no como gastos financieros. Entonces mi EBITDA cambia, depende de quién, o la óptica de quién lo está viendo, por ejemplo. Entonces eso es una explicación de que no existe un KPI de manual, sino que nosotros debemos ir siempre directamente a pensar cómo es el indicador ese que está necesitando el tomador de decisión, no importa la ubicación, no importa la empresa que sea, bien, y construirlo en base a eso. Para hacer esa construcción, yo siempre trato de dividir los tipos de datos en dos. Y fíjense que se simplifica una enormidad lo que es la construcción de un indicador. Lo primero, digo yo, que identifico los datos que son transacciones. Entonces, por ejemplo, a ver, digamos un caso específico. En una embotelladora de gaseosas hay un dato que es muy importante con esto de los envases reutilizables, que es el consumo de agua y el rendimiento de ese consumo de agua. Entonces, por ejemplo, para mí, la transacción sería, por ejemplo, el volumen de agua que está, o lo que me da el caudalímetro a mí del consumo de agua que tenga la línea de producción, la planta, o cómo nosotros segmentemos esa situación. Ahora bien, pero ese consumo solo de agua no me serviría de nada como un indicador. Bien, por supuesto, lo podré relacionar con la cantidad de concentrado que se usó, con la cantidad de botellas, lo que fuera, pero son datos que yo les llamo transaccionales. La importancia de esto es saber identificar dónde están las dimensiones. ¿Y qué les llamo yo dimensiones? Dimensiones vendría a ser cómo lo voy a explicar esa transacción. Entonces, bárbaro, yo voy a analizar el consumo de agua, entonces de la planta Tucumán, por ejemplo, en Argentina. Entonces digo, bueno, el indicador mío del consumo de agua es tanto. Bien, ahora bien, ¿cómo se abrió ese consumo? Yo tengo tres plantas en Tucumán, una donde se hace los gasificados, otra donde se hace, por ejemplo, los jugos, y otra donde se hace los carbonatados, o no sé, artificiales, pónganle cualquier unidad de negocio que se imaginen. Entonces yo ya tengo mi consumo abierto por tres dimensiones. Ahora bien, en cada una de esas dimensiones yo tengo líneas de producción. Pónganle que tengamos 5 líneas de producción, entonces yo ya tengo un drill down adicional, es decir, que puedo ir haciendo, es decir, consumo de agua global, que es el transaccional, y las dimensiones van diciendo qué plantas de Tucumán son, qué líneas son, después puedo abrir por producto, es decir, qué turno produjo eso, porque capaz que sea el turno el que está haciendo un uso ineficiente del agua. Es decir, todo eso son los que yo les llamo dimensiones, que son los atributos, como siempre yo hago un ejemplo, el adjetivo calificativo, ¿bien? Del sustantivo, que sería el movimiento transaccional para mí, ¿bien? ¿Y cómo hago esto en la práctica? Nosotros normalmente lo que hacemos es sentar a las personas y le decimos, empecemos de cero a pensar el indicador, ¿bien? Y armamos una planilla, esta que es muy simple, ahora nosotros vamos a hacer, donde yo digo, a ver, ¿qué tipo de indicador querés ver? Luego digo, bueno, definímelo, es decir, el concepto esencial para poder entender bien lo que está diciendo la persona. Luego pongo el cálculo, si llevo algún cálculo, ¿bien? Es decir, si volvamos a el consumo del agua, que el consumo del agua de por sí no les interesa, sino el consumo del agua con respecto a la cantidad de envases que se han procesado, por ejemplo, o la cantidad de concentrado, si es que estamos trabajando en la dilución de lo que es la embotelladora de gaseosa. Luego pongo de dónde saco ese dato, que puede estar del ERP, puede venir de una balanza, una mezcladora, un caudalímetro, un PLC de una fraccionadora, no lo sé. ¿Bien? ¿A quién va dirigido? Al encargado de planta, al directorio, a la línea de producción en el monitor que vamos a poner ahí. En base a eso va a ser la frecuencia.
¿Bien? Es decir, ¿qué significa la frecuencia? No es lo mismo tener un indicador que esté en tiempo real en una línea de producción que estemos mostrando del informe mensual que ve directamente un director de producción para Latinoamérica, por ejemplo. Y por último, los atributos, que vendrían a ser esas dimensiones, es decir, ese mismo indicador, ¿cómo lo voy a explicar? Esto es fantástico para mí, esta metodología de trabajo. Yo les digo, aplíquenla, no vas a tener problema a la hora de definir ningún indicador. Y es más, cuando empezás a construirlo, cuando empezás a verlo, bueno, es impresionante cómo cada una de las áreas, si lo haces en forma conjunta de 2 o 3 áreas, por ejemplo, que sean más o menos similares, es impresionante cómo ellos empiezan a decir, es el mismo indicador que yo necesito, solamente que yo lo veo de forma distinta. Entonces simplemente nosotros construimos un mismo indicador y lo que hacemos es hacer las tablas de atributos que pueden o no estar en el sistema de gestión, en el ERP o en el mismo software que tiene el adminículo este que nos está dando el dato, y lo construís. Bien, vamos a hacer algo rápido para más o menos ver una prueba de esto. Pongan el caso, acá tengo un Excel cargado. Hagamos justamente este, consumo de agua. Entonces, digamos que para nosotros lo más importante en esto, somos una empresa distribuidora de gaseosas, embotelladora de gaseosas. Decimos que el consumo de agua es uno de los indicadores más importantes. Entonces el concepto, decimos nosotros, mayor consumo es peor, digamos, algo así, pongamos lo que sea, digamos así, un concepto de lo que podría llegar a ser. ¿Ok? ¿Cómo es la relación? Pongamos que sea consumo versus envases, es decir, sobre envases embotellados, sobre envases, ¿ok? Producidos que se hayan hecho. Origen del dato, entonces nosotros vamos a tener dos orígenes de dato en este caso, el caudalímetro por lo del agua, y póngale el caso que tengamos un PLC de la fraccionadora, digamos de la embotelladora, por el envase. Bien, fíjense que no estoy tocando el ERP, estoy entrando directamente, es mucho más simple a mí cuando me dan a elegir sacar el dato. Si me dan a elegir de sacar el dato directamente de la fraccionadora, un caudalímetro, una maranza o lo que fuera, me conviene mucho más, porque yo sé que ese dato es puro, ¿bien? Y es directo, no está manoseado, no está modificado, ¿bien? Entonces, a mí siempre me gusta hacer eso. Destinatario, póngale que tenemos desde el encargado de planta o encargado de la línea de producción, pongámosle encargado de planta, y gerente de proceso, ¿ok? Fíjense que es el mismo indicador que lo van a ver 3 personas, pero ahora bien, el encargado de línea lo necesita en tiempo real. El encargado de planta seguramente lo verá, póngale el caso, cada cambio de turno, es decir, cada 8 horas. Estoy haciendo algo, es decir, solamente a modo de ejemplo, ¿ok? Cada 8 horas. Y el gerente de procesos, semanal. Bien, y atributos. Todos pueden ver quizás los mismos atributos, es decir, porque el gerente de procesos quizás vea el caudal, digamos, la relación esta, consumo envases, una vez a la semana, y va a abrir con el mismo grado de apertura que tengan los otros dos. Entonces los atributos que van a ser globales para todos pueden ser planta, línea, tipo de envase, producto envasado, turno producido, temperatura, por si ¿cómo se llama esto? La evaporación de agua. Por ejemplo, yo estoy acá en una zona subtropical, en verano es común tener 45 grados de sensación térmica a veces, la evaporación del agua es tremenda, entonces es uno de los factores críticos en cuanto a esto. Ojo, yo esto lo estoy haciendo en un caso real que nos llevó a nosotros a hacerlo, digamos que medimos este indicador, temperatura, y acá un largo etcétera que vos podés tener. Un mismo indicador, un mismo concepto, lo aperturamos por todo esto,
Yo acá defino que la información la saco específicamente de dos lugares. Puede ser también una planilla que esté midiendo porque el caudarímetro no tenga salida electrónica, lo que fuera. Pero yo voy construyendo mis indicadores de esta forma. Si vamos a hacer la eficiencia de esta planta embotelladora de gaseosa, supongamos que tenemos consumo de agua, tenemos rotura de envases, por ejemplo. Después podemos tener una que sea utilización de línea. Bien, por ejemplo, rotura de envases es medir la cantidad de scrap o basura que nos sale después de una tanda producida. En el caso de utilización de línea, la cantidad de paradas que yo estoy teniendo. Y lo que se hace es ponderar para medir la eficiencia de planta, qué importancia relativa tiene cada uno de estos indicadores. Entonces vos le vas a asignar un porcentaje de incidencia, digamos, en esa eficiencia de planta y logras tener tu eficiencia de planta. Esta es la forma en que yo trabajo los indicadores, siempre. Bien, es una metodología, tómenlo como un ejemplo, si se quiere saber así. Es decir, esto no es de manual ni nada por el estilo, sino simplemente, como digo yo siempre, es el resultado de muchos fracasos. Bien, es decir, de haberme equivocado muchas veces, entonces eso te lleva a tener una cierta experiencia en poder mejorar esos procesos y lograr este tipo de situaciones. Por lo menos yo hace 2 o 3 años vengo trabajando con este modelo y la verdad que me va bastante bien. Muchísimas gracias, los espero la semana que viene en un próximo video.